Continuamos preparando ese camino tan amplio, esa autopista a Jesús para su segunda venida, que va a venir a juzgar a vivos y muertos, y va a venir por una iglesia fiel, una iglesia que se está santificando, que se está blanqueando con su sangre preciosa, con su testimonio de vida, se está blanqueando con la sangre del Cordero, porque le está haciendo esa gran fiesta, esa gran parucía al retorno glorioso de Jesús, que va a venir en gloria y majestad, y va a venir con poder a juzgar a vivos y muertos. Pero antes tiene que haber una gran tribulación, va a haber una gran apostasía, va a haber una gran Babilonia que el Señor va a permitir para purificar a su iglesia, como lo ha hecho a través de la historia de la salvación. En la predicación pasada hicimos una pregunta: ¿por qué la Iglesia Católica es la más asediada, la más odiada y la más atacada? Tú no vas a escuchar que alguien ataque a los musulmanes, que ataque a los budistas, que ataque a los hinduistas, ni a los mormones o alguna otra denominación pseudocristiana. Nadie ataca a los anglicanos, ni a los bautistas, ni a los episcopales, ni a los luteranos. ¿Por qué ese odio inexplicable contra la Santísima Virgen María, contra el Papa y contra la Iglesia Católica? ¿Cuáles serán las razones? ¿Quién está detrás de ese odio? ¿No será que esta es la Iglesia fiel de Jesús? Y por eso ese afán de desprestigiarla, sea como sea. Claro, hermano, definitivamente tiene que ser la Iglesia de Jesús, para que ni nosotros, con nuestro mal testimonio, ni con el mal testimonio de tantos sacerdotes, tantos papas, no hemos logrado destruir a la Iglesia. Tiene que ser esa Iglesia que Jesús fundó, porque para tener 2000 años y cada día creciendo y santificándose, tiene que ser esa iglesia, la Iglesia Católica tiene que ser la Iglesia de Jesús, la que Él fundó, con todas sus deficiencias que pueda tener, ya que está llevada por hombres. Es la única y verdadera iglesia que dejó Jesús, y de ahí se puede entender el odio, se puede entender ese ataque sistemático hacia ella por parte de Satanás a través de todos sus instrumentos disfrazados de sectas cristianas, de intelectuales, de gnósticos, de políticos, con toda esa masonería que se ingresó a la iglesia, con el homosexualismo, con ese marxismo en la iglesia y en la sociedad, en las universidades, que no lo han podido destruir ni lo van a poder hacer, porque el Señor lo ha prometido, que las fuerzas del infierno no van a prevalecer contra ella. Sabemos entonces muy bien que el odio y la violencia son pasiones muy bajas, son oscuras y negativas, que provienen del demonio. Y entonces, ¿no será que es el mismo Satanás quien habla por boca de estos falsos pastores? Es el momento que nos preguntemos esas interrogantes, ya que es muy raro que muchas de estas sectas se empecinen y se ensañen con todo su odio, sabiendo que de la Iglesia Católica salieron las demás, y que ésta, a pesar de todos sus defectos, a pesar de los defectos de la Iglesia Católica que tenemos, es la más fiel guardiana de la enseñanza del Maestro. ¿No es acaso, hermano, la Iglesia Católica la que se opone, la única que tú miras que se opone a la criminal práctica del aborto? ¿Quién sabe? ¿Quién miras tú, hermano, que sale ahí en defensa de la vida? La que se opone al divorcio, al homosexualismo y a toda clase de hechicerías y de inmoralidades. Tú no vas a ver que otras salgan ahí, hermano. Se esconden, ellas solamente atacan a la iglesia de Jesús. Tiene que haber alguien tremendo atrás de eso, y no hay duda que estos ataques hacia la Iglesia Católica tienen que venir del enemigo de Dios,
porque es la iglesia verdadera de Dios, es la encargada de llevar toda la salvación a las almas, la encargada de llevar el evangelio a todas las naciones, y por ello, como hemos visto, hermano, hasta el marxismo de la Unión de Repúblicas Soviéticas, también una fuerza satánica disfrazada de política social, al ver que la iglesia era una fortaleza espiritual y para ellos era el principal impedimento intelectual para difundir sus doctrinas comunistas, como hemos visto, lanzó uno de los ataques más devastadores contra ella, como lo hemos estado observando, hermano, en el siglo pasado. Infiltró dentro de la iglesia a cientos de agentes entrenados por la KGB en todo el mundo, y los cuales resultaron ordenándose de sacerdotes católicos, y pocos años después de la infiltración en la iglesia salían doctrinas de demonios disfrazadas de ideologías humanitarias, ideologías caritativas, ideologías socialistas, preferencia por los pobres, entre ellas y la más difundida en todo el mundo, ¿te recuerdas? Fue la teología de la liberación, que no es otra cosa más que el marxismo disfrazado de cristianismo, y pronto la iglesia se vio tambaleante. Dentro de ella no solo estaban los infiltrados, sino que ahora también contaban ya con cientos de adeptos que habían sacado de los nuevos seminarios donde tomaron las riendas, llegando algunos de estos agentes a ocupar importantes cargos en la jerarquía de la iglesia. Ahí habían obispos y me imagino que hasta cardenales probablemente existieron y existen. Los nuevos sacerdotes que llevaban un nuevo enfoque pseudo-cristiano no dudaron en ser parte activa de la política e incluso participaron en las actividades subversivas, guerrilleras y terroristas. Hubo muchos sacerdotes que estaban en las guerrillas, especialmente en países como Guatemala, pero en toda Latinoamérica. Ahí se propugnó mucho esa teología de la liberación, y tuvo que venir San Juan Pablo II allá por los años 80 a hablar con todos ellos, especialmente con esos sacerdotes de Brasil. Una gran crisis de la Iglesia Católica. El demonio, hermano, ha logrado herir a nuestra iglesia, lo ha hecho por el lado de la política y ha ido arrastrando a miles con el cuento de la opción por los pobres, y como si esto fuera poco, también los ha ido revolcando con las pasiones sexuales de toda calaña y forma, y entre ese marxismo disfrazado de pseudo-cristianismo y el homosexualismo, esas dos poderosas fuerzas inherentes en el hombre, y Satanás sabe sacar provecho de ello, cómo le han hecho daño a nuestra iglesia, hermano. Como consecuencia, entonces, existe un enfriamiento muy extenso ahí en nuestra iglesia, y si nosotros, además de eso, vamos sumando esa conducta inmoral, esa conducta deshonesta de muchos de nuestros sacerdotes, de nuestros obispos, que fueron educados con ese enfoque marxista, podemos tener un panorama muy desolador, hermano. Y hoy te invito a que ingreses al corazón inmaculado de María Santísima, que sale a gritar a las calles, que huyamos de la gran Babilonia, que seamos fieles a la iglesia, fieles al Papa, que amemos a Jesús, que seamos fieles al Evangelio, que Rusia sea consagrada a su corazón inmaculado. Yo te invito hoy a que saques tu palabra, San Mateo 24:12, y con ese texto meditemos y alabemos a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Palabra del Señor, hermano. La solución no es salirte de tu iglesia e irte a otro lugar que te están diciendo que ellos tienen la verdad. La solución, hermano, es que tú seas fiel a Jesús, y los dos pilares del catolicismo, hermano, son el amor a María Santísima con el rezo del rosario y la meditación de la pasión, muerte y resurrección y ascensión de Jesús al cielo,
y el Santísimo Sacramento del altar. Hermano, si te vas de tu iglesia sabiendo que fue fundada por Jesús, tú puedes perder tu salvación, hermano. No te vayas de tu iglesia, ora por ella y da un buen testimonio y verás lo que son los milagros.